Buenos días, pues de nuevo me tenéis aquí y seguiremos hablando de religión y de filosofía, que son las ciencias o las creencias o los sistemas que se ocupan del hombre, de la endeble condición humana, de nuestros misterios, aunque cierto es que la filosofía, además de ocuparse de nosotros, del ser humano como ocupación principal, se ocupa de la racionalización del conocimiento todo, ¿no? Y por eso es conocida como la ciencia de todas las ciencias y la ciencia de sí misma. Bien, pues os dejé la última entrada con con un pensamiento de Horacio que decía, ¿no?, con respecto a los seres humanos, ¿no?, que donde brillan muchas bellezas no han de ofender algunas manchas, de las que rara vez se escapa la naturaleza humana. Es verdad, pero en definitiva, la prevalencia de manchas o de claridades, hay un ser humano en toda su total integridad. Es un balance de defectos y de virtudes y bueno, pues en fin, ves por dónde más o menos un ser humano se puede conocer. Hasta donde se puede conocer un ser humano, ¿verdad? Y continúa diciendo que el perfeccionamiento moral debe sobrepasar los niveles cooperativos y solidarios, o no, o simplemente por pura necesidad, nacidos de la mutua necesidad de sobrevivir juntos, de fundamentar un determinado orden social para alcanzar la comprensión básica de que todos los hombres llevamos en nuestro equipaje iguales esperanzas y temores. Y llevamos también iguales limitaciones, iguales grandezas y miserias potenciales. Esta es la identidad básica de la vida humana, donde las mayores diferencias, en mi criterio, son económicas, educativas y reflexivas. La fortuna, en definitiva, de dónde has venido en este mundo. La fortuna que hayas tenido, dónde has nacido y en qué tiempo, ¿verdad? Entre comillas, a las plantas las endereza el cultivo, a las personas la educación. Lo dijo Rousseau y yo creo que este es un pensamiento acertado. Tiene otros muchos equivocados, pero bueno, este creo que es un pensamiento muy acertado. Comillas, la libertad propicia la educación, la tiranía, la ignorancia. Cerrar comillas. Esta es muy dudosa verdad, ya que a veces la opresión obliga a una reflexión intensiva y al desarrollo del pensamiento, incluso bajo las más sangrantes tiranías. No es lo frecuente. Lo que se ve en el mundo cuando ha habido una tiranía, por ejemplo, como la comunista en Rusia, es que ahí está todo el mundo aplastado. Y seguimos. La historia de la humanidad no podría ser entendida sin las religiones, que han supuesto un inmenso río de consuelo para la condición humana y para la concordia social, o al menos para poner algún freno moral y social a la alocada condición humana. Es decir, las religiones hay que reconocerlas que ha sido un freno a muchos disparates de la condición humana. Véase las derivas de las sociedades occidentales perdiéndose por los pueblos y naciones la moral religiosa social. Hoy estamos frente a una hecatombe moral, las gentes están pasando las religiones y el freno moral que supone, bueno, y estamos en lo que estamos, ¿no? En mi concepto, las sociedades humanas se van degradando a velocidad terrorífica, no solamente por eso, sino también por el olvido en la educación de las humanidades. Pero, en fin, este es el mundo en el que estamos viviendo. Comillas. La fe es un consuelo para los creyentes, falacia para los sabios y rienda para los gobernantes. ¿A que no está mal expresado? Os lo repito. La fe es consuelo para los creyentes, falacia para los sabios y rienda para los gobernantes. Que muchos lo utilizan como la utilizan. La fundamentación de un orden moral entre las gentes, una fuente de esperanza de un mundo mejor donde los dolores del vivir y las injusticias de nuestras penosas existencias sean finalmente consoladas, donde nuestra muerte pueda ser el comienzo de otra vida superior o al menos el fin del sufrimiento, lo que en cualquier caso es seguro, que lo será, ¿vale? O tienes una vida después mejor o aquí se acaba la historia. Has dejado de sufrir. Y han sido una fuente inmensa de misericordia, consuelo, amor y solidaridad. Y subsidiariamente, pero no de forma menor, de arte en toda su magnificencia. Es verdad. Hay que reconocerle esta labor de las religiones porque es cierta. La historia entera de las civilizaciones no podría ser entendida sin el entendimiento previo de los fenómenos religiosos en su gestión y desarrollo,
en la fundamentación del primer orden moral, personal y social y de forma determinante en la percepción de la historia del arte, en las creencias profundas que lo sustentan. Comillas. A mí me conmueve esta oración, ¿verdad? Que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, en fin, tu amor, y de tal manera que aunque no hubiera cielo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No tienes que me dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Es una hermosa oración. Y otro tema de enorme importancia asociado a las religiones, especialmente a la católica, es la tradición bíblica de la confesión y del perdón de los pecados. Primero solo entre Dios y el pecador, en los inicios. Segunda pública, entre guiones. Segunda oportunidad tras el bautizo. Luego pública para los pecados públicos y privada para los pecados privados. Y la temprana adopción de la confesión auricular por el cristianismo antes del siglo IV, si bien su extensión parece proceder de monjes irlandeses del monacato celta y británicos siglo VII, con antecedentes en el derecho germánico de falta de reparación. Comillas, el poder de atar y de desatar, dado a la Iglesia. Tal vez, esto es curioso, pero quiero decirlo porque además es verdad, ¿no? Tal vez el primer servicio de psiquiatría de la historia de la humanidad, la socialización de la salud pública mental para todos, ya que garantizaba no la asunción y explicación de nuestros peores hierros, heridas y miserias, como ahora pretenden los modernos terapeutas mentales. Lo que garantizaba la confesión, nada más y nada menos, es el perdón absoluto de nuestros pecados, la absolución plena, ya que ya no gravitan en misericordias irresolubles en nuestra memoria, desaparecen como culpa. Joder, qué invento más maravilloso, qué invento más maravilloso. Era una catarsis absoluta del alma, ¿no?, por medio de la confesión y, consecuentemente, de la paz mental. Esto era un borrón y cuenta nueva. Ego te absolvo e peccatis mundi, et tuis in nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Y creo que lo he leído mal, pero lo repito. Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Por quien tenía poder para hacerlo, ya que hablaba en nombre y en representación de Dios, plenamente y totalmente creído y asumido por los creyentes, esto en Dios. De qué maravilloso invento que a lo largo de los siglos tanto equilibrio mental ha proporcionado para liberar de angustias a las gentes. Yo muchas veces me pregunto, un tío que haya cometido un disparate terrorífico, el conseguir el perdón. Yo os cuento una anécdota personal. Yo tengo un amigo al que he querido mucho, que ha sido el último varón de la estirpe de Teodosio de Goñi. Teodosio de Goñi fue un individuo, un noble navarro, que fue a las cruzadas y a las vueltas entró sin... En fin, en aquellos tiempos no había teléfono para decir que voy para casa. Entró en su castillo y encontró en su habitación pretendidamente a su mujer con otra persona. Y como iba armado, los mató inmediatamente a los dos. Aquello fue una cosa terrorífica y cuando se hizo la luz, comprobó que había matado a sus padres, porque había ido de visita al castillo y entonces su mujer, con buen criterio, había dado a los padres de su marido la mejor habitación. Bueno, aquel hombre con aquella culpa se fue, creo que hasta Roma, a pedir perdón y le pusieron unas penitencias terroríficas, en fin, las cosas de la Edad Media. Y es el que elevó una iglesia en San Miguel de Aralar para pedir perdón por sus pecados. Bueno, pues alguien que se enfrenta con un disparate como este, por ejemplo, no hay un psicólogo en el mundo que lo pueda arreglar. Y sin embargo la iglesia sí. La iglesia te absolvía plenamente después de la penitencia que te pusiera, ¿no? Como a este pobre que en fin, que le cargaron el peso del mundo sobre él, porque efectivamente el crimen fue espantoso. Bueno, pues yo, la verdad es que no lo necesitaba a lo largo de mi vida, nunca descargarme de ninguna culpa de este nivel, pero sin embargo entiendo que sea un gran consuelo para los creyentes. Y continúo. Resulta curioso comprobar en las sociedades modernas que el alejamiento generalizado de la confesión y del mundo moral de las religiones está produciendo el desarrollo exponencial de los peores delitos
y de los más malévolos y degenerados delincuentes, y el afloramiento sin riendas de lo peor de nuestra condición, incluso nuestro abandono y sumisión a los instintos. Y consecuentemente el aumento sin límites de los instintos terapéuticos psicológicos, ya que no parece que el común esté preparado para vivir a la intemperie. El ser humano no está preparado para vivir a la intemperie, es decir, para cargar con las culpas de sus propios comportamientos. Comillas. Y un pensamiento muy hermoso, un filósofo español, Marina, que dice lo siguiente. La liberación de las morales va acompañada de una supeditación a las psicoterapias. Es verdad. Y sin saber de cierto si tales remedios sirven para algo, porque esta es otra, ¿no? Visto sus resultados, ya que, como define Onfray al referirse al padre del psicoanálisis, esta técnica solo sirve para explicar a Freud, solo resulta ser los delirios de su propia y enorme biografía. Y Steiner denomina pseudociencia a esta disciplina, ya que es absolutamente imposible su verificación, tanto del método como del resultado, y la coloca junto con el comunismo, Marx y la antropología de Levi-Strauss entre las grandes mitologías y las grandes mentiras del siglo XX. Comillas, las pretendidas ciencias exactas y ninguno de los exigentes fundamentos de las ciencias exactas, según bien define Steiner. Es verdad. Pretenden ser ciencias exactas sin ninguno de los exigentes fundamentos de las ciencias exactas. Todas fallidas en su intento de llenar el vacío de algo absoluto que siente la humanidad por la decadencia de las grandes religiones. Nietzsche ya lo anticipó al considerar que con la muerte de Dios perdíamos nuestra sed de trascendencia y el infinito como horizonte, y vaticinó que el frío, la soledad y la penumbra se apoderarían del mundo. Joder, qué clarividencia. Joder, qué clarividencia. Porque efectivamente, el frío, la soledad y la penumbra se han apoderado del mundo, por mucho que la gente pretenda que se divierte y que ría. En ese sentido, circuló una historieta graciosa, donde dos amigas, hacía mucho tiempo que no se veían, se encuentran y resulta que las dos estaban casadas con médicos. ¿Y el tuyo qué especialidad tiene?, le pregunta la una a la otra. La peor de todas, contesta. Es intensivista y está a cargo de una unidad de cuidados intensivos todo el día luchando con la muerte. ¿Y el tuyo? Dice, pues tiene una especialidad, mi marido, mucho peor que la de tu marido. En la UCI de vez en cuando salvan a algunos y mi marido no salva nunca a nadie. ¿Qué especialidad médica es esa? Psiquiatría. Esos que califican a una persona de neurótica si sufre por sus problemas y de psicópata si hace sufrir a otros. Sars. Y en este mismo tono festivo, Nancy Buck-Smith define la antropología como la ciencia que nos dice que la gente es la misma en todo el mundo, excepto cuando es diferente, y es una certera definición. A Solzhenitsyn dice que cuando al gobierno comunista, en cuanto al gobierno comunista, que la mentira se ha convertido no solo en una categoría moral, sino en un pilar del Estado. En otra ciencia exacta, o en un negocio importante, sobre todo en política y religión, que también acredita G. Marx al afirmar que la mentira se ha convertido en una de las más importantes industrias de Américas. Sorprende constatar que algunos sacerdotes, depositarios y recipientes de tanta angustia y de tanta miseria humana, de tanto humano dolor, el mantenimiento de un apreciable equilibrio psíquico y de un generoso amor al prójimo, tal vez el máximo valor de la fe, amar y perdonar hasta por encima de las peores lepras morales, ya que los modernos practicantes de la psiquiatría no se observa como clase general ni de lejos el mantenimiento de parecidos equilibrios mentales personales ni especial estima a su prójimo. Comillas, una frase muy conocida. Cuanto más conozco a las personas, más amo a mi perro. Es el único que nunca discute tus opiniones y te mira siempre con adoración. Ya que muchos de ellos, de los psiquiatras me refiero, de los terapeutas mentales, más parecen buscar su propia explicación, el entendimiento de sus propios desconciertos, que una ayuda sincera a sus semejantes. Con la judicatura, esta profesión produce el mayor número de desequilibrados, ya que la contaminación por el dolor y por el desconcierto humano es enfermedad contagiosa entre los peores. Esa es una tragedia, esa enfermedad se contagia con una facilidad colosal. Y en los tribunales, los magistrados parecido.
parecido, el que no está loco va camino a la locura. Hoy hablaremos de la justicia en su momento. La tragedia en todo esto consiste en los pocos, salvo por profesión especialmente expuesta, que son capaces de ser contaminados por el dolor ajeno. Seguramente si tuviéramos más empatía con el dolor ajeno, la sociedad en general sería bastante mejor. El sistema auricular es un procedimiento personal y privado de comunicación con Dios para los creyentes, donde el sacerdote, obligado al secreto, es solo el vehículo, el intermediario en la concesión graciosa y total del perdón, mediante penitencia privada, sea cual sea el pecado. Sea cual sea el pecado, te perdona. Casi con toda seguridad, la catarsis personal de exteriorización de las emociones y las culpas reprimidas es francamente inferior como tratamiento y como remedio, como es la confesión pública de nuestras miserias, que lleva aparejada la pública humillación, salvo para los mentirosos o los exhibicionistas. Comillas. Hola Paco, bienvenido a nuestra reunión. Nosotros también tenemos una hipoteca a 40 años. Forges. Fue un humorista maravilloso. Tradición flagelante y humillante ante la colectividad que asumió también el comunismo como la autocrítica pública como prolegómeno inducido para la justificación de la represalia más feroz. ¡Ay, Dios! La paz que conlleva la asunción de un sistema articulado de creencias que nos explican la totalidad de la existencia, el camino a recorrer, salvándonos de la sociedad, de la orfandad, de los áridos caminos que hay que transitar en la interminable búsqueda de respuestas que difícilmente nos llegan a satisfacer. Busca respuestas y respuestas, pero todo resulta insatisfactorio e insuficiente siempre para el alma humana que busca absolutos. O vivir como si creyese, sea o no así, como modelo de sólida arquitectura moral y un proyecto de vida virtuosa, personal y social. También yo creo que hay muchos, yo al menos he conocido entre mis amigos a bastantes. Supone la entrega del yo a la idea, la dejación de la consciencia, tal vez la dejación de la angustia, pero seguro la dejación de la responsabilidad personal. Es una forma de morir mentalmente. Comillas. Dime qué pájaro es el que canta en la verde oliva. Vete y dile que calle, que su cantar me la estima. Este es el eterno canto dolorido de la humanidad. Tal vez las más bellas páginas de estas agudas perfecciones superiores del ser humano hayan sido en clave religiosa, en la mística y en la lírica de la comunión con la idea religiosa del absoluto. Igualmente a través de las religiones, en contra de tanto necio que las sociedades occidentales han convertido a su religión en su único enemigo, que ya es el disparate de los disparates, y cada vez son tolerantes hasta la inyección con otras religiones o ideologías más intolerantes. Es decir, te supeditas al comunismo, pero criticas ferozmente a la Iglesia. Bueno, pues tú mismo, ¿no? Y que son incapaces de separar los pocos depravados que anidan en todas las organizaciones humanas. En todas las organizaciones humanas encontrarás depravados. En cantidad considerable, por otra parte. En cantidad considerable. Y que son incapaces de separar los pocos depravados de los muchos virtuosos que ayudan, alimentan, educan, socorren, sanan y consuelan a su prójimo desinteresadamente, solo por amor en su magno sentido y renunciando a nuestra común civilización, la más importante que los tiempos han conocido y que en esencia solo es Grecia, Roma, cristianismo, renacimiento e ilustración y poco más. Y muchas veces, y en muchas sociedades, bastante menos. Teliot afirma, comillas, la cultura cristiana europea es la cultura más elevada que el mundo haya conocido jamás. Parece cierto al día de hoy, para todos excepto para nosotros mismos, para los cristianos europeos. Y obviamente, ya no creo que lo he dicho en algún sitio, si no lo digo, yo soy agnóstico casi en estado puro, porcentual, como todos los agnósticos. Soy un agnóstico porcentual. Esto, pero obviamente mi formación es católica, quiero decir que mi formación es cristiana, ahí tengo mis primeras referencias morales, y con esa moral que yo he recibido desde niño, yo no me he sentido extraño en ninguna parte del mundo, ni con ninguna persona del mundo que comparta esto, que hablemos de ideas comunes, en fin, de sensaciones sociales comunes, ¿verdad? Bien, abro comillas, una observación negativa forzaba a estos degolladores de cristianos a pronunciar sin cesar el nombre de Cristo. Lo dijo Chateaubriand, que es otro de mis grandes maestros.
Se han sublimado en las religiones los más hermosos sentimientos de abnegación, sacrificio, caridad y amor al prójimo. Comportamientos, creencias y sentimientos que forman el mejor patrimonio de nuestra especie y nuestras mejores esperanzas en una humanidad capaz de sacrificio y amor, pero todavía lejana de los ideales superiores que tal vez algún día seremos capaces de compartir. Y un pensamiento divino de nuestra poetisa universal, Santa Teresa de Jesús. Comillas. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Qué belleza de pensamiento. Qué belleza de pensamiento. En el plantillo contrario de la balanza, todas aquellas personas, religiones, sistemas ideológicos o naciones que, amparados en diferencias religiosas o ideológicas y sobre nuestros más profundos anhelos y esperanzas y temores, han utilizado las religiones y las ideologías como una rienda más del dominio del hombre por el hombre, fanatismos e intolerancias encaminadas a la supeditación de personas y sociedades a ideas que tienen que ver más con la dominación, con la sumisión y con la obediencia ciega que con la liberación. Veas el islamismo, por ejemplo. Y digo, malditos sean aquellos que de nuestras angustias hacen comercio, de nuestros desconciertos moneda, de nuestros temores dominio y de nuestras ignorancias implacables ataduras. Sí, malditos sean. Y cierro esa entrada. Continuaremos. Un abrazo cordial para todos.